En las últimas semanas ha empezado a crecer la idea y la posibilidad de que las sanciones en contra de Rusia ya no solo sean económicas o energéticas o militares, sino que lleguen a sanciones sociales, por así decirlo. Y es que la idea de Zelensky, que ha empezado a permear en algunos países como Estonia o Lituania, es que sean sancionados los rusos únicamente por ser rusos. Que los países soberanos, democracias o supuestas democracias, que defienden la libertad y la libre expresión, que no persiguen a nadie, según eso, por credo, raza, religión o nacionalidad, esos países al final busquen a los rusos, a los ciudadanos rusos, a los rusoparlantes, y los deporten de sus países. Y esto empezó a permear, crean que no, pero sí. En Europa hay todavía un gran sentimiento de xenofobia. Y ahora he empezado también a insistir que, si no se puede deportar a los rusos, bueno, que no se le den ya visas a los rusos. Que se les cancelen las visas a los rusos para que puedan entrar a la Unión Europea. Incluso hay varios testimonios ya de cómo rusos que tienen el permiso de la Unión Europea para poder pasar sin ningún problema por varios años, ¿no? Tienen, por así decirlo, el visado de la Unión Europea, se les ha sido cancelado en las fronteras de, por ejemplo, creo que Lituania. Se le han cancelado las visas únicamente por ser rusos. Incluso también empieza a crecer, ¿no?, la idea de que también sean quitados todos los monumentos históricos en donde aparecen los rusos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que lo que diga Hollywood, de que fueron los estadounidenses los que llegaron para liberar a Europa y vencer a los nazis, lo cierto es que los verdaderos verdadero ejército que liberó a Europa de los nazis fueron los rusos. Sacrificaron más de 25 millones de rusos para liberar de la amenaza nazi. Fueron ellos. Y eso se llamó el Día de la Victoria, que es el Día de la Victoria, la principal celebración nacional de Rusia. Bueno, pues ahora en Europa quieren quitar todos los monumentos donde se recuerdan estas batallas históricas donde los rusos liberaron Europa, y los quieren borrar, quieren reescribir la historia y decir que fueron efectivamente los gringos los que llegaron a liberar Europa. Y en una de esas hasta ponen Ucrania, ¿por qué no? Entonces, la verdad es que sí, vale la pena reseñar esta rusofobia que empieza a crecer y extenderse más. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Amigos del Chapucero USA. Acto número 1. Volodymyr Zelensky, el mandatario ucraniano, manda un mensaje a los europeos y les sugiere castigar a la población civil de Rusia por apoyar a Vladimir Putin, o al menos por no derrocarlo, y dice, son corresponsables de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, y un comienzo podría ser aislarlos, que sientan el desprecio de Europa y que no puedan entrar a la Unión Europea. Acto número 2. Estonia y Finlandia le responden positivamente. Las mandatarias de Estonia y de Finlandia apoyan la propuesta realizada por Volodymyr Zelensky, la cual plantea que los países miembros de la Unión Europea dejen de autorizar visas a turistas, a ciudadanos rusos, y también prohibir sus vacaciones en Europa. De hecho, la mandataria de Estonia fue todavía más lejos, Kaja Kallas, diciendo que viajar a Europa tendría que ser un privilegio y no un derecho humano para los rusos. Además, empieza en sus redes sociales a citar a un importante número de intelectuales, lo que se entienda por eso británicos, en donde se habla de que el occidente debería de rechazar a todos los turistas rusos. No vaya a ser, dicen por ahí, no vaya a ser que también espías rusos estén viendo de cerca lo que se hace en Europa. Bueno, Kaja Kallas de Estonia fue todavía más lejos. ¿Y a qué me refiero con ir todavía más lejos? Publica también que su gobierno ha decidido remover monumentos soviéticos de los espacios públicos en todo el país, en toda Estonia. Como símbolos, dice, de represión y de ocupación soviética,
se han convertido en una fuente de crecientes tensiones sociales durante estos momentos. Y dice, debemos reducir el riesgo de poner en tensión nuestro orden público y reducir las tensiones en su mínima expresión. Publicó también, revisando la página oficial del gobierno de Estonia, ya está allí oficialmente, se dice, gobierno retirará monumentos de guerra de la Unión Soviética en Narva, y así empezarán. Cuando uno empieza a revisar las diferentes ciudades de Estonia, prácticamente de todo el país, hay que decirlo, el país es muy pequeño, pero no deja de llamar la atención que tanto Estonia como Letonia y Lituania han sido furibundos odiadores de Rusia. Hay quien justifica ese odio, esa rusofobia en estos países diciendo, claro, es que como fueron miembros ocupados los países bálticos de la extinta Unión Soviética y hubo mucha represión en su contra, esa es la razón histórica que nos permite entender el porqué. Sin embargo, vemos pues que son los más vulnerables ante ataques, ante situaciones por parte de Rusia, y aún así no han cedido terreno. Kaja Kallas fue todavía más lejos y dice que finalmente pues los monumentos soviéticos con valor histórico serán removidos a un museo, no demolidos, y que tratan de preservarlos tanto como les sea posible para que las futuras generaciones puedan aprender de esas lecciones dolorosas. Es decir, si los vamos a mantener, no los vamos a mantener para glorificar la ocupación, sino por el contrario, para enseñarles a las futuras generaciones todo lo mal que podamos, enseñarles acerca de la Unión Soviética. Y bueno, los amigos de Ahí Les Va, que están en riesgo de ser censurados, ponen una especie de meme, pero que te habla pues de lo retórico que está haciendo este discurso europeo, en este caso por los nórdicos y los bálticos. Dice, retira el monumento de Mikhail Bulgakov en Kiev, la ciudad donde nació Mikhail Bulgakov. La retiran por soviético, pero él mismo nació allá en Kiev. Nada más para darnos una idea de por dónde va. Quien se ha resistido a apoyar esta medida es Olaf Scholz, sorpresivamente, y dice lo siguiente. All the decisions we take should not make it more complicated. La razón por la cual dice Olaf Scholz que no apoya esta medida es porque muchos rusos que no están de acuerdo con Putin, que no quieren apoyar las medidas de Putin, pues su destino más cercano es volar hacia Europa, y que no es justo que se les castigue también a estas personas inocentes si finalmente quieren tener un escaparate de Rusia. Por eso dice, nosotros no apoyamos esta medida que proponen Finlandia y Estonia. Y cabe aclarar, dicen, que es decisión de cada país, pero no de toda la Unión Europea. Y cuando nosotros vemos las razones por las que quizás Estonia, Letonia y Lituania sean los más agresivos, vemos que su inflación, su tasa de inflación, además de que ya se quedaron sin gas y sin petróleo de Rusia, pues es la tasa de inflación de la que culpan precisamente a Rusia. Y bueno, por ahí España también siguiéndoles el paso. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI, y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.